La grabación se inicia, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a su clase del 30 de abril del 2024, su clase de físico-química. Nosotros la clase anterior, la semana anterior, estábamos revisando los sistemas MKS, CGS. No hemos dejado aún aquella tarea que se anunció en el vídeo último. No se ha concretado todavía esa tarea. Eso espero hacerlo o dejarla ya colgada al término de esta clase. Pero de ahí nosotros, ¿qué es lo que podemos recordar? Lo que podemos recordar es que estuvimos trabajando con unidades. Y estábamos hablando de la importancia de armonizar las unidades. Entonces, armonizar las unidades para poder evitar que los ejercicios tengan problemas o tengan fallas como tal. Y por supuesto, para armonizar las unidades, tengo que tomar en cuenta los sistemas. Hay que también notar que debo de prestar mucha atención y prestar atención de lo que me está pidiendo el problema. Para, según eso, nosotros buscar la armonización de unidades. Y de acuerdo a las instrucciones del problema, o lo que el problema nos pida, nosotros podemos ayudarnos mucho con esas tablitas que revisamos la clase anterior. Así que el día de hoy, en cambio, ya vamos a entrar a recordar, porque muchos ya habrán visto conceptos sobre densidad, densidad absoluta, peso específico. De acuerdo al sílabo, estamos trabajando con la unidad 1. Y en esa unidad 1 están justamente los problemas de acuerdo a los fluidos en reposo, porque eso es prácticamente lo que vamos a entrar a ver. Tal como les mencioné, todo libro de química y todo libro de física es bueno. No es necesario comprar o incurrir en algún costo adicional. No es necesario. Nosotros podemos trabajar porque son conceptos universales de la física, ¿no? Entonces, vamos viendo el tema de densidad como tal. Entonces, yo tengo la densidad absoluta. Y eso está representado con ρ. Y no es otra cosa sino la masa de un cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Yo preferiría, o hay una cierta aclaración con respecto a esa B.
porque hay textos que ustedes encontrarán este volumen, pero con la representación de una B tachada. ¿Eso por qué se hace? Se hace para evitar confundir con la velocidad. Entonces, esta B es la del volumen. Y entonces yo tengo densidad que evaluar en los sólidos y en los líquidos. ¿Cuáles son las unidades en términos generales? Cuando hablamos del MKS, pues yo tengo las unidades en kilogramos sobre metro cúbico. Si tengo las unidades en CGS, el sistema CGS está a los gramos sobre centímetros cúbicos. Y en el sistema Y tengo los UTM sobre metro cúbico. Entonces, la densidad de los gases normalmente se suele expresar en dos tipos de unidades, en gramos sobre litro o en gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de los gases. Por otro lado, siempre se va a usar en todos los problemas como líquido de referencia el agua. Entonces, ya estos valores están estandarizados porque han sido pruebas y pruebas de laboratorio en donde se fija el agua como líquido patrón. Y las pruebas están establecidas en función de 4 grados centígrados de temperatura. ¿Cuál es la densidad del agua? Un gramo sobre el centímetro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico o 102.4 sobre. Estos son los tres valores de unidad de la densidad del agua, correcto, son del agua. Y el agua siempre se va a considerar como el líquido patrón cuando nosotros tengamos el tema de densidad relativa. Entonces, del tema de densidad, nosotros partimos a otro concepto, que es el tema del peso específico. Por favor, indiquen si se puede borrar la pizarra o si ya copiaron. Un momento, Miss, por favor. Demos 2 minutos o 3 minutos para copiar. Miss, las últimas siglas es UTM. Sí, son las siglas UTM sobre metros cúbicos. Todo esto
Estamos recordando porque entendería que ya se ha visto en algún momento. O hay alguien que no, nunca ha visto física acá. Yo. Esas siglas UTM son unidades técnicas de masa. Ya, ahora ya se puede borrar la pizarra. Confirme, Carla Camacho. Sí, Miss, ya. Ya, gracias. Y Jennifer Planta, confirme. Confirmado, Miss. Ya. Vamos entonces ahora a hablar del peso específico. Entonces, el peso específico se representa con este círculo. Y no es otra cosa sino la densidad por la gravedad. Conceptualmente es el peso por la unidad de volumen. O también puede darse a través de la relación el peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Esa es otra forma también de calcular el peso específico. Y entonces el peso físicamente es igual a la masa por la gravedad. Esta situación nos permite explicar que, por ejemplo, masa sobre volumen es densidad. Es lo mismo. Pero ¿por qué los desagrego? Porque es posible que en los problemas se den datos desagregados. Y usted lo que hace es armar su ecuación a la conveniencia de los datos que presentan en el problema. Al igual que la densidad, yo tengo valores de peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces, en el sistema MKS, yo tengo 9800 newton sobre metro cúbico. En el caso del sistema CGS, tengo las dinas.
980 dinas sobre centímetro cúbico. Y en el caso del sistema inglés tengo un proponio y papel sobre metro cúbico. Ahí tengo yo los valores del peso específico para el agua. Pero esta agua, en los experimentos fueron establecidos a 4 grados centígrados. Esa fue la condición para poder determinar experimentalmente estos valores. Luego de que hemos estado hablando de peso específico con los valores, hemos también estado hablando de la densidad, ahora es necesario también hablar de la densidad relativa, que es otro parámetro fundamental e importante dentro del tema de fluidos en reposo. Entonces, la densidad relativa está representada por este símbolo. Y la densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del aire. Hay otras relaciones que también se pueden dar, por cierto. Conocemos de manera universal que es la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. Pero también es posible obtener valores de densidad relativa haciendo relaciones de masa del cuerpo sobre la masa del volumen de agua. O también podemos obtener la densidad relativa estableciendo relaciones como el peso del cuerpo dividiéndolo para el peso del volumen de agua. Voy a anotarlo acá, ¿no? Entonces, otra forma de calcular la densidad relativa es la masa del cuerpo dividido para la masa del volumen del agua. La densidad también puede, la densidad relativa también se puede calcular con el peso del cuerpo sobre el peso del volumen del agua. Entonces, conceptualmente, seguimos tomando el patrón del agua para hacer estos cálculos. Porque tal como ustedes lo pueden ver, lo comparamos con la masa, el volumen de agua, con el peso, el volumen de agua y con la densidad de agua. Por favor, 1 minuto o 2 para copiar eso.
Por favor, confirmen cuando haya copiado 2 minutos para copiar, para avanzar. Ahora, recuerden que la densidad relativa del agua es 1. Eso tienen que anotar en sus cuadernitos. La densidad relativa del agua como tal siempre es 1. En cualquier sistema, sea en el MKS, sea en el CGS. Y en términos generales, la densidad relativa de la sustancia normalmente viene expresado por el mismo número. Y es un número que le llaman adimensional. ¿Por qué le llaman adimensional? Porque tal como ustedes lo pueden apreciar, si yo tengo acá en unidades la densidad del cuerpo, significa que esto es gramos o kilogramos sobre metro cúbico o centímetro cúbico. La densidad del agua también estará expresada en gramos, kilogramos, en centímetro cúbico o centímetro cúbico. Por lo tanto, matemáticamente, esas unidades se simplifican y solo queda un número sin unidades. Y por esto se llama adimensional. Disculpe la interrupción, ¿podría repetir la primera parte que es la densidad del cuerpo en gramos? Ya, hace un momento ya hablamos sobre las unidades de densidad, ¿verdad? Sí, pero usted dice que la densidad del cuerpo... Ya, entonces, la densidad, sea cual fuera el caso, si son MKS, ¿cuáles son las unidades en MKS de la densidad? Le pregunto a usted mismo. En MKS, gramos, kilogramos. ¿Kilogramos sobre qué? No recuerdo. Mire su apunte. Metro cúbico. Mira, ya, pero muchas gracias. Déjenme que los demás participen. Melanie Ceballos, ¿cuáles son las unidades de densidad en MKS? Master, buenas noches. Honestamente recién acabo de ingresar y estoy como un poquito perdida. Estamos hablando de densidad, estamos hablando de peso específico y estamos hablando de densidad relativa. Kevin Guerra, ¿cuáles son las unidades de densidad en el sistema MKS? Kevin Guerra. Buenas noches, kilogramos sobre metros cúbicos. Correcto. Entonces, si es kilogramos sobre metro cúbico, al momento en que yo tengo esta fórmula, en donde me dice que obligadamente tengo que compararlo con la densidad del agua, ¿la densidad del agua en qué unidades deberá estar expresado? Le pregunto a María Macías. Sí, dígame. Si tengo yo las unidades de densidad del cuerpo en kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuáles son las unidades de la densidad del agua?
para sacar la densidad relativa. La escucho, señorita Macías. Ahí ya me perdí, Miss. -1 no es, Miss, la densidad del agua. Ya, pero quiero saber las unidades. No son kilogramos cúbicos. Bien, kilogramos sobre metros cúbicos. Correcto, gracias, Flores. También son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si hay kilogramos sobre metro cúbico en el numerador y hay kilogramos sobre metro cúbico en el denominador, ¿qué va a suceder con esas unidades? Le pregunto a la misma señorita que Me imagino que se simplifican. correcto, no es que se imagina, físicamente así es, matemáticamente así es. Se simplifica y al momento de simplificar queda un número, nada más, un número sin unidades. Solo para el caso de la densidad relativa sucede esto. A eso es lo que se le llama un resultado adimensional. ¿Sí me explico, señorita Martínez? Sí, sí, ya le capté. Sí, ya entendí. Entonces, como comentario, la densidad absoluta y la densidad relativa de un número o de una sustancia, bueno, tiene un valor numérico. Tiene un valor numérico. Entonces, ¿qué podemos nosotros de esta ecuación cuando tenemos la densidad relativa? Y como ya conocemos que está estandarizado los valores de densidad del agua, hay problemas en los cuales le puede dar este número de densidad relativa. Y yo puedo despejar la densidad del cuerpo sin mayor inconveniente. Eso también es posible darse. Lo importante es tener claro y tener en un recuadro digamos que estas equivalencias en la ecuación. La densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo dividido por la densidad del agua, o la masa del cuerpo dividido para la masa el volumen de agua, o el peso del cuerpo dividido por el peso del volumen de agua. Con cualquiera de las tres relaciones yo puedo sacar la densidad relativa. Bien, indiquen o confirmen si se puede borrar la pizarra. En la siguiente variable a analizar Sí, borre, Miss. es la presión. La presión es muy importante también, el cálculo de la presión como tal.
La presión solo se representa con la letra P. Y es una fuerza normal que se ejerce en una superficie sobre un área donde está justamente distribuida esa fuerza normal. Eso ya muchos lo habrán visto. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la presión? En el caso del sistema MKS, son newton sobre metro cuadrado. En el caso del sistema CGS, estamos hablando de las dinas. Las dinas sobre el centímetro cuadrado. Y en el caso del sistema inglés, aunque es muy escaso, muy rara vez usado, los kilopodios sobre los centímetros. Rarísima vez, casi no sé. Hay otra forma también de calcular la presión y hay otra ecuación también. Master, mil disculpas que la interrumpa, pero en los libros de física de Shaw se menciona bastante lo que es el kiloponio. Ah, sí, eso es otra cosa. Yo no, o sea, por favor, escúcheme bien. Estamos hablando de la presión y estamos hablando del cálculo como tal de la presión. Estamos hablando sobre el cálculo de la presión. Y la presión para efectos de diseño, para efectos de cálculo, se prefiere más usar el sistema MKS y en segunda instancia el sistema CGS. O sea, esas son las preferencias. Y hago esa aclaración porque de repente alguien se inclina más por usar este otro sistema. Entonces, no, el sistema preferente es el MKS. Ese siempre será el sistema de referencia. Les decía que en la ecuación, la presión también puede ser determinada por la densidad, por la gravedad y por la altura. O también puede estar determinada por el peso específico y la altura. Esas también son otras formas de determinar. Entonces, ¿cuáles son los valores de gravedad que podemos usar? Eso también debemos de tenerlo a la mano. La gravedad puede estar determinada en metros sobre el segundo cuadrado. Como también puede estar determinado en centímetros sobre el segundo cuadrado. O cuando nosotros trabajamos con este sistema, también se usan la unidad técnica de masa, se usa los 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Voy aquí a anotarlo, ¿no?
¿Se usa para MKS o se usa para el sistema inglés? Aquí el tema de la presión trae mucho al recuerdo del principio de Pascal. Miss, disculpe que le interrumpa. Las siglas en el sistema inglés, la KP, ¿qué significan sobre centímetro cuadrado? Kilopondio. Kilopondio. Locondios. Kilopondio. Ya. Ah, ya. El principio de Pascal habla acerca de aplicar una presión. Y habla de aplicar una presión exterior en un punto del fluido. Ahora, cuando hablamos de fluido, hay que abrir la mente a que los fluidos no solamente son los líquidos, sino que un fluido también puede ser un gas. Y entonces ese gas o ese líquido están confinados en un recipiente. Bajo ese punto de vista, hay muchos análisis que se van a hacer en el curso porque hay otras variables importantes, como por ejemplo la temperatura o como el calor propiamente. Y ya en su momento veremos que una cosa es la temperatura y otra cosa es el calor. El vulgo está acostumbrado a decir, uy, hace calor. Pero eso es físicamente una expresión errada o errónea. Porque nosotros estamos acostumbrados o nuestro cuerpo está diseñado para poder sensar cambios de temperatura en el exterior. Entonces, cuando yo tengo un gas confinado o un líquido, yo puedo a estos elementos añadirle calor. Y hay una serie de cálculos y movimientos a nivel de los átomos y de las moléculas. Entonces, por ejemplo, yo puedo también añadir presión en cada punto de este fluido, sea un fluido como tal, un líquido o un gas. Entonces, la presión normalmente ejercida en un punto del fluido es transmitida a todas las partes y en todas las direcciones por igual. Ahí viene el clásico ejemplo del émbolo, ¿no? Tengo ahí un recipiente y este recipiente tiene un émbolo. Ese que estoy rayando es el émbolo. Y yo lo hago bajar este émbolo aquí en el interior. Mejor vamos a graficarlo completo.
Y entonces supongamos que yo ejerzo esa fuerza normal, de la cual habla la fórmula. Y hay una fuerza aquí. Y hace que ese envolupaje y comprima de alguna forma el gas que está aquí encerrado. Noten ustedes el desplazamiento. Esta fuerza primero se ejerció e hizo que se comprima el gas. Y entonces ahí hay varias consideraciones. Y una de ellas es que cuando ejerzo presión sobre un punto de este gas, esto se transmite por igual a todas las direcciones o en todas las partes del fluido. ¿Por qué recordar el principio de Pascal acá? Porque esto significaría que puedo hacer un sistema de igualdades cuando se trata justamente de analizar estos tipos de ejemplos con reservorios. Y entonces yo puedo decir, y ahora sí voy a referirme a los gráficos que más adelante vamos a ver. Veremos ejemplos de estos tipos. Y pueden en estos ejemplos haber émbolos. Émbolos que ejercen presión. Y lo que está en esta tubería o en este ducto es un mismo fluido. Entonces, en estas circunstancias, siendo todo esto el mismo fluido, o siendo el mismo fluido en toda esta U, yo puedo hacer una comparación de un punto 1 con un punto 2. Y puedo a partir de esa uno hasta 2. Entonces yo puedo establecer para poder encontrar incógnitas haciendo este tipo de igualdad. P1 es igual a P2. ¿Pero por qué? Nuevamente, porque se trata del mismo fluido. Si aquí le dijesen que hay dos fluidos, las cosas cambian. Ya no podré hacer este tipo de igualdades ni de comparación. Hay otro tipo de consideración. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? Cuidado, van a confundir. Esto simplemente era un ejemplo de que
Normalmente los fluidos están confinados y pueden estar confinados en tanques, reservorios o depósitos. Entonces, frente a esa circunstancia, es posible que en ese confinamiento ejercer una fuerza externa sobre ellos. Pero en esta situación acá, no puedo yo decir que el P1 es igual al P2. No lo puedo hacer porque en primer lugar no son los mismos fluidos. No es el mismo gas. No hay esa especificación. Este ejemplo es diferente al de acá. Porque acá tengo un reservorio con dos consideraciones de alturas entre los puntos a comparar. Y se está comparando dentro de un mismo gas. Eso tiene que estar muy claro. Aquí no se puede, voy a anotarlo. No es posible comparar presión en el punto 1 con presión en el punto 2 porque no es el mismo fluido. Y entiéndase por fluido, al gas o al líquido. Acá hay diferentes fluidos. Veamos así un problemita como para calentar, solo como para calentar los motores, lo que dirían la gente, ¿no? Entonces, hallemos un peso específico del aluminio. Hallemos el peso específico del aluminio, conociendo el dato de que hay 3 metros cúbicos que pesan 8.100 kilopoldios kp, ¿no? El peso específico. Hallar el peso específico del aluminio, sabiendo que hay 3 metros cúbicos que pesan 8.100 kp. ¿Cómo es 3 metros cúbicos que pesa? 3 metros cúbicos que pesan 8.100 kp. Miss, ¿puede repetir, por favor? Ya lo voy a escribir. Avisen, por favor, si se puede borrar la pizarra para anotar los valores. Borre, Miss. A ver, confirme Marcos Castro si se puede borrar la pizarra. Sí, Miss, puede borrar. No le escuché. ¿Se puede o no se puede borrar? Sí, Miss. Sí, Miss, claro. Ya, gracias. Valeria España, confirme si se puede borrar la pizarra o está anotando. Sí, Miss, se puede borrar. Ok, entonces vamos a anotar los datos del problema.
Entonces vamos a calcular el peso específico. Disculpe la interrupción, hay compañeros que están fuera, el Zoom los ha botado. Dice que si les puede ayudar. Ya no ingresando. tengo a nadie fuera del Zoom. Ya no tengo a nadie. Vamos a calcular el peso específico y la densidad relativa. El aluminio sabiendo que en 3 metros cúbicos pesa 8.100 cafés. Entonces, peso específico lo puedo calcular con el peso sobre el volumen, ¿no? Bueno, ahí no tenemos mucho que dar explicación y dar la vuelta, por cuando sí son compatibles los kilovatios con los metros cúbicos. Y ahí solamente tendríamos que dividir 8.100 para 3. Demasiado fácil. Carolín Chica Isa, ¿cuánto da 8.100 para 3? Carolín Chica Isa. Carolín Chica Isa. Nada, deja botada esa conexión. Dana Guacha. ¿Cuánto es 8.100 dividido para 3? Dana Guacha. 2.700. ¿Cuánto? 2.700. 2.700 metros cúbicos. 2.700 metros. Pero ojo, no son metros cúbicos. Kilopondio sobre metros cúbicos o por metros cúbicos. Recuerda que no se puede simplificar. Aquí van las dos unidades juntas. Una unidad derivada. Esa es la respuesta. No se puede simplificar la unidad. Cuidado. Para este caso no. Y en cuanto a la densidad relativa, aquí hay algo bien importante que analizar. Entonces, la densidad relativa yo la puedo calcular. Y le hago la pregunta a Lisette Luna. Lisette Luna. La densidad relativa la puedo calcular con la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua, le pregunto. ¿Le da el problema ese dato? Lisette Luna, responda. Responda, Lisette Luna. Pienso que sí, porque son 3 metros cúbicos. A ver, estamos con la densidad relativa. Y estamos tratando de calcular la densidad relativa. Y le pregunto a usted, ¿yo puedo calcular la densidad relativa con
la relación densidad de cuerpo sobre densidad de agua? ¿Sí o no? Con los datos que tengo en el problema. Sí, porque es cuerpo y volumen. No, equivocado. ¿Qué me puede decir? No, yo sé, señor Chalen, que usted sabe, disculpe que no le... Usted es como esa especie de jugador que está en el banco de reserva. Entonces, al jugador que está en el banco de reserva, que normalmente lo tenemos como un elemento sorpresa en el partido, lo dejamos ahí. Entonces, me interesa que los demás jugadores también participen. Entonces, vamos a preguntarle a Cristina Suárez. Con los datos que nos da el problema, ¿qué relación para encontrar la densidad relativa se puede usar? Cristina Suárez. Masa sobre la masa del volumen, cuerpo y el volumen. Estamos hablando de la densidad relativa. Lo que está diciendo está equivocado? Santos Camacho, ¿cómo se calcula la densidad relativa? Buenas Santos noches. Mi, Buenas noches, Miss. Camacho. La densidad relativa se calcula con o sea, la fórmula es densidad del cuerpo sobre densidad del agua. Ya, esa es una. ¿Cómo más puedo Ajá. calcular? Ah, bueno, también puede ser con el peso del cuerpo y peso del volumen del agua. Correcto. Entonces le pregunto al mismo señor Camacho, a Santos Camacho, ¿qué relación debo de usar para este caso encontrar la densidad relativa? La del, para sacar la densidad relativa del peso del cuerpo con el peso del volumen del agua. Correcto. Debo de usar la relación, el peso. Hay dos formas. Miss, ¿por qué, disculpe que le interrumpa, Miss, ¿por qué debemos utilizar la densidad, para obtener la densidad relativa del peso del cuerpo y peso del volumen del agua? Porque según el resultado termina en kiloponios con metros cúbicos. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Cuéntenos, por favor. O sea, no le entiendo la pregunta. Estamos ahorita queriendo calcular la densidad relativa. Eso estamos queriendo calcular. Usted mismo, señorita Jennifer, dígame, de acuerdo a los apuntes y lo que hemos explicado en la clase, ¿cuáles son las formas de poder calcular la densidad relativa? Usted mismo. A ver, existen tres formas que usted nos mencionó. La primera, la principal, densidad del cuerpo por densidad dividido por la densidad del agua. La segunda es, la otra relación es masa del cuerpo por dividido por la masa del volumen del agua. Y la tercera, peso del cuerpo, peso del volumen del agua. Ya, ahí deténgase. Le Ya. pregunto, la primera relación la podemos encontrar con los datos que nos da el problema, ¿sí o no? Eso es lo que estoy tratando de analizar y por eso le preguntaba cómo como estudiantes nosotros podemos determinar eso. Porque según el ejercicio estamos sacando, ¿Qué datos le da el problema? ya el problema me da datos del peso específico, me está dando el peso específico, entonces saco el peso del cuerpo, que viene a ser el peso del aluminio. Correcto. Y entonces Ya. cuando hablamos de el peso del agua, ¿está o no está ya determinado eso? Hace un momento hicimos un recordatorio de todo su valor. ¿Está o no tenemos determinado el peso específico? El peso del agua sería específico, ¿no sería 8100 kp? ¿O estoy equivocada? ¿Qué dice el problema nuevamente? ¿Qué es 8000 kp? A ver, dice que debemos calcular el peso específico y la densidad relativa del aluminio, conociendo que 3 metros cúbicos
pesan 8.000 kp. ¿Esos 8.000 entonces de qué son? ¿Del agua o del aluminio? El aluminio. Del aluminio. No, del aluminio. Disculpen, miren, entonces tendríamos que sacar el peso que usted nos dijo inicialmente del agua, que son 1.000 kilogramos dividido para metros cúbicos. Acuérdense que dijimos, en unidades. ¿Cuánto pesa el agua en unidades inglesas? ¿Cuánto pesa? 102.4. No, 1000 kp. 1000 kp. 1.000 kp sobre metro cúbico. 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es lo que le estaba diciendo. No, una cosa es kilogramo y otra cosa es kp. Kp son kilopondios. Kilogramo no es igual a kilopondio. Perdón, sí, lo que pasa es que como le dije, tengo un lado afectado del oído y yo le he puesto café y no es café y usted me dice que es café. Kp. Café, listo, Pero ya por corregí. esto estamos anotando en la pizarra. Sí, la cuestión Ahí es que yo podemos noté ver. café. Gracias. Ahí Es podemos café. ver, claro, es Kp. Entonces, Café. yo puedo la densidad relativa del aluminio calcularlo con el peso específico del aluminio dividido para el peso específico del agua. Y entonces el problema me da el peso específico en 3 metros cúbicos. Esto es muy importante lo que vamos a anotar. Entonces, este peso específico es para 3 metros cúbicos. Por lo tanto, 8.100 kp es el peso en 3. A ver, voy a ponerlo acá. Y aquí viene algo importante. El peso específico del agua originalmente está dado o determinado en 1.000 kilopondios ¿sobre cuántos metros cúbicos? Le pregunto. ¿Sobre cuántos metros cúbicos está determinado Vanessa Valero? Estos 1.000 kp. ¿Cuántos metros cúbicos hay aquí? Vanessa Valero ha dejado botado ese internet. Lady Sería Troya. 3 bis. ¿Ah? Sería 3. Cuidado. ¿Qué dice originalmente el peso específico del agua? 1.000 kp ¿para cuántos metros cúbicos? ¿Para cuántos? Para 1. Para Para 1. uno, correcto. 102.4. Para 1. Entonces, yo requiero este valor, llevarlo a 3 metros cúbicos. Porque en el problema me dan el peso, pero el peso en 3 metros cúbicos. Entonces, el valor estándar del agua está dado para 1. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar y decir el peso específico del agua en 3 metros cúbicos es igual a 3.000.
1000 kp por metro. Ahora sí, con este valor, yo lo coloco acá en la ecuación. Y bueno, puedo simplificar los ceros, ¿no? Las unidades también. Recordemos que el peso específico es un valor adimensional. Por lo tanto, las unidades se van a simplificar. ¿Y cuánto queda en verdad? 81 dividido para 30, ¿cuánto da? Isabel Torres. Isabel Torres, 80 dividido para 30. 2.7, Miss. 2.7. Esa es la respuesta. Voy a ponerle aquí una separación. Preguntas, jóvenes. Sí, profesora, una Mi, pregunta. A ver, le escucho, señor Kenneth. Sí, lo que pasa es que aquí me confundí porque puso en el peso específico el aluminio 8100, no es 2700. O sea, es una duda, ¿no? Ah, Ajá. buena observación. Buena observación. ¿Puedo yo calcularlo? Esa es otra manera también de calcularlo. Y puedo yo calcular con 2700. Y se lo dividiría, pero ya no para 3000, sino para 1000. Oh, para 1000, correcto. Y daría lo mismo 2.7. Es que se había hecho primero. Correcto. Ujú. Pero yo prefiero esto de acá. ¿Por qué? Porque me permite aclarar el concepto. ¿Cuál es el concepto fundamental de la ecuación? Que yo tengo el peso específico del aluminio en 3 metros cúbicos porque eso me dice el problema. El problema me dice eso. Entonces, si el problema me dice eso, yo tengo que actuar de manera versátil con los datos. Si de antemano conozco que el peso específico del agua es 1000 kp sobre metro cúbico, pero esto conceptualmente es para 1 metro cúbico de agua. Tengo que emparejar siempre y armonizar las unidades y las medidas. Entonces, si me habla acá de 3 metros cúbicos, pues lo lógico es que esos mismos 3 metros cúbicos los multipliquen por el peso específico del agua. Y ahí sí hago las simplificaciones del caso, tanto de unidades como de ceros, y me da 2.7. ¿Sí me expliqué, mis, señor? sí, la respuesta 2.7 queda con KP sobre metros cúbicos o no. No, no. Nuevamente, Solo, señorita, ya. ¿qué, Planta, Jennifer Planta. a ver, ¿qué ven en denominador? ¿Qué unidades deben de ir en el denominador? A mí me dice, estoy perdida. Me redice mi. Claro, quiero que usted me responda. ¿Qué unidades tienen que ir en el denominador? Las enteras. Ayúdele, Scarlett Salinas. Scarlett Salinas. Presente, Scarlett Salinas.
Ya, ¿qué unidades tienen que ir en el denominador cuando hablamos de densidad relativa? Disculpe, ¿me puede repetir? No lo escuché. ¿Qué unidades tienen que ir en el denominador cuando hablamos de densidad relativa? Nada. Sibri Jiménez. Sibri Jiménez. Responda, señorita Sibri Jiménez. Ya, deme un ratito, señor Flores. Dígame, Miss. Un momento, por favor. Dígame, Miss. Ya, Sibri, por favor, señorita Sibri. Sí, dígame. ¿Qué unidades van en el denominador cuando hablamos de densidad relativa? 1000 kp sobre metros cúbicos. Correcto. Y en el numerador, señorita Sibri, ¿qué unidades deben de ir? En el numerador. mm, Densidad del cuerpo. No, equivocado. Lady Troya. Lady Troya. ¿Qué unidades van en el numerador? Lady, Metros cúbicos. ¿qué cosa? La escuchamos, Lady Troya. Me repite mi. ¿Qué unidades van? Tengo interferencia con internet, ¿no? ¿Qué unidades van, señorita Troya? Puede escribir si tiene problemas en el audio. Mis, ¿Sí me mis escucha, Miss? apuntes, A ver, está respondiendo Lady Troya. Miss le decía que metros cúbicos. Pero están incompletas. Está incompleta la unidad. ¿Cuáles son las unidades que van en el numerador? Sería 3000 kp sobre metros cúbicos. KP, correcto. KP. Los KP sobre metros cúbicos. La unidad correcto, ya Kevin lo escribió, son kilopodios sobre metro cúbico. Entonces, las mismas unidades del numerador, para el caso de la densidad relativa, van en el denominador. La observación es que en el denominador siempre irán los valores del agua, sea del peso del agua, sea de la masa del agua o la densidad del agua. Eso va en el denominador. Pero tiene que ir en concordancia con las unidades del numerador. Porque luego hay que todo simplificar o todo se va. Y lo que queda es un número adimensional, sin unidades. ¿Sí me expliqué, señorita Planta? yo soy tratando de entender todas las materias que usted está dando porque lamentablemente yo era otro tipo de especialidad cuando estaba en bachillerato y nunca vi física en mi vida. Entonces con usted es mi primera vez y entonces obviamente cualquier cosa que usted dice yo estoy tratando de entenderle, Bueno, haciendo mi esfuerzo. yo lo que le puedo compartir como experiencia personal es que hay que darse una lectura a los libros de física. Yo les sugiero que no se quede solo con lo que dice el internet. Un mensaje, un libro de física. Amigo de física que yo lo vi muy sencillo. Se lo voy a escuchar. Ya está. El Está bien. física de Serway.
Ese física de Selway a mí me gustó mucho porque es didáctico y muy fácil en sus expresiones. Entonces, la clave para estas asignaturas de física, de química, inclusive hasta de cálculo, anote las fórmulas y hágase una hojita de, como un formulario con unidades. Y esa es la razón, en el fondo, por la cual yo empecé anotando los símbolos, anotando los elementos de las ecuaciones y anotando las unidades. Se hace mucho más fácil. Se hace mucho más fácil que si empezara yo con un concepto rimbombante o una cosa así. Porque la materia como tal no es teórica. Vamos o estamos viendo como usted lo puede apreciar y como ustedes lo pueden apreciar problemas de aplicación. Así es la asignatura. Entonces, para poder resolver un problema, requerimos su hojita de formulario o su fórmula. Y tener en la mente, ¿no? Allá, la presión es fuerza sobre área. Pero la presión también yo la puedo encontrar con el ρGH, que es el ρ de la densidad. Y hay que aprendérsela. Ya ese es el esfuerzo personal de cada quien. Sí va a ser duro, pero no es imposible. Entonces, mi primera recomendación para aquellos que estén en el caso de la señorita Jennifer Blanca es leer el libro de física y ver los conceptos, ¿no? Hoy hemos revisado el concepto de densidad, densidad relativa, y hemos visto presión, y hemos visto el principio de Pascal. Hemos visto esas 4 cosas. Sobre eso vamos a hacer problemas la siguiente clase. Y traer su calculadora. Eso ya les había advertido. Todas las clases van a ser así. Yo voy a hacer preguntas y por favor tienen que traer su calculadora, tenerla a la mano. Bien, vamos a hacer la foto de la clase, por favor. Enciendan las cámaras. Están conectadas 41 personas. Dana Guacha, Anthony Quimín, Melanie Vaque, Brittany Borja, Carla Burgos, Carla Camacho, Nayeli Campuzano, Marcos Castro, Carol Castro, Melanie Ceballos, Carolyn Chicaiza, Eric Flores, Valeria España, Fernández González, Fernanda, Kevin Guerra, Andrés Chalén, Jamie Morán, Jennifer Planta, Isaac Luna, María Macías, Leila Malavé, Estela Maratay, Marianela Quinde, Martínez Nadia, Maybelín Villamar, Méndez Angie, Kevin Miranda, Kevin Morán, Nelly Versosa, Lourdes Quiñones, Kenner Rangel, Penélope Salazar, Scarlett Salinas, Estefanía Santana, Santos Camacho, Estefanía Cibri, Cristina Suárez, Marisabel Torres, Lady Troya, Vanessa Valero.
Señor Chalen, un favor y una ayuda. Recójame, por favor, a las personas para poder, para que usted les comunique, porque me da la impresión que hay algunos que no se están conectados porque están esperando que yo les envíe enlaces y eso no va a ocurrir nunca porque ustedes tienen que enlazarse con el SIU. Ese es el sistema legal. Yo no puedo estar enviándoles enlaces. Entonces, por favor, le pido que me ayude con las personas del curso haciéndoles ese recordatorio que tienen que entrar por el SIU. Ya, Master, ya lo voy a hacer entonces antes de cada clase, ese recordatorio. Sí, porque no, a ver, usted tiene que buscarlo, señorita Jennifer. Ahí sí es tarea de usted. Usted es la que tiene que buscar el libro, usted es la que tiene que... yo los compraba en físico y yo lo buscaba por la plaza central. Estoy hablándole, ¿qué? Pues las calles... Por La 6 de marzo. Exacto, sí, la plaza central, mercado central. Ahí había un lugar en donde yo solía comprar los libros. Son libros de segunda mano, por supuesto, ¿no? Porque los libros nuevos son costosísimos. Y yo iba allí. De hecho, cuando doy materias y tengo algo, yo prefiero ir y comprar el libro como tal. Y voy allá y allí encuentro, hay de todo. Ya eso es cada quien que tiene que hacer esa diligencia. Por eso les dije, cualquier libro de física es bueno. Porque de repente a alguien resulta que le parece más atractivo o más explícito el libro de física de Chao. Por ejemplo, ese es el que me menciona el señor don Andrés, señor Chalén. Habrán otros que les parezca mejor el libro hay física de Resnick. También hay el de Alonso Acosta, También, así es. que Entonces, son 2 volúmenes. así es. Entonces, cualquiera de ellos sirve para estos propósitos. Pero son ustedes los que tienen que ver. Los conceptos de física son universales. Y lo mismo sucede con química. A mí, personalmente, me encanta y me fascina el química de Mortimer. Yo ahí aprendí de estudiante. Y hasta la fecha yo lo tengo en mi biblioteca, el libro de Mortimer. Cuando hay algo que no me queda claro, lo busco. Mi libro de Mortimer. Pero hay otros que prefieren química de Chao. Y por último hay otros que les gusta, hay química también de Smith, una cosa así. Otro libro de química. Ya eso es de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Bien, hasta acá dejamos la clase. Muchísimas gracias. Disculpe, me he pasado 14 minutos. Muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, mañana, pues, ¿no? Mañana, 5:30. Gracias, que estén bien. Se cierra la grabación.